Rendición de cuentas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la rendición de cuentas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural correspondiente al año 2014. En esta oportunidad queremos que ustedes, la ciudadanía, se entere de todos los logros, de los alcances, de la política que ha establecido esta cartera para el agro colombiano. Y yo me voy con una frase coloquial que el ministro siempre usa, es una frase de batalla que él usa en todos los eventos públicos. Dejemos la habladera y vámonos a la sembradera, ministro. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias. Rendir cuentas es un ejercicio que debe ser diario de los funcionarios públicos. Hoy vamos a rendir cuentas de qué se hizo durante el 2014. Y tenemos que empezar por señalar que como ministro estuve 5 meses, los últimos 5 meses del año, y reconocer así el esfuerzo, el trabajo hecho por el exministro Lizarralde y todo su equipo de trabajo. 3 parámetros fundamentales definidos por esta administración. Primero, el diálogo social. Por fin un presidente de la República tuvo el valor y la gallardía de reconocer ante ese grito social que se presentó en las carreteras colombianas de los campesinos que solicitaban ser escuchados, ser oídos y buscaban resolver de una vez por todas la problemática de un sector que llevaba años de abandono. Y el presidente Santos no solo tuvo el valor de reconocer esa situación, sino que tomó los correctivos necesarios para darle una nueva oportunidad al campo colombiano. En la historia de Colombia jamás se había presentado durante estos 4 años una inversión igual a la establecida por el presidente Santos, 13.7 billones de pesos para el sector rural. Así que el primer eje, el eje del diálogo social, es escuchar a la gente, definir las inversiones no desde un escritorio frío en Bogotá con una corbata, sino en cada una de las regiones, escuchando qué es lo que la gente necesita y con unos parámetros fijos de qué es lo que tenemos que hacer para que esas inversiones sean más efectivas, cumplan con su mandato de lograr sacar a la gente del campo de esa situación de pobreza, porque no es admisible que los 13 millones de colombianos que viven en el sector rural sean 3 veces más pobres de quienes vivimos en las ciudades. El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural ha hecho presencia permanente en todas las regiones del país. ¿Quiere saber dónde estuvimos? ¿Con quiénes hablamos? Las visitas a los pequeños, grandes, medianos productores, lo tenemos aquí, en esta rendición de cuentas 2014. Rendición de cuentas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Uno puede necesitar en la vida alguna vez a un arquitecto, de pronto a un ingeniero, pero 3 veces al día necesita a un campesino que es el que nos da de comer en nuestra mesa. Queremos dar un agradecimiento grande al Ministerio de Agricultura, al INCODER, a las instituciones que han estado con nosotros. Sentimos que cuando vienen a nuestras regiones a estar con nosotros, los campesinos, es que donde verdaderamente se construye país. Ahora que estamos en busca de la paz, es así que se construye, cuando se cierran esas brechas tan grandes que nosotros veíamos, que es el Estado, el gobierno allá en Bogotá y nosotros aquí donde no somos entendidos. Esto es lo que debe ser y esto hace la paz realmente. La financiación y el crédito es un punto fundamental para todos los productores del campo colombiano, como ya les comentábamos, para los grandes, para los pequeños, para los medianos. Y por eso vamos a empezar con este sector que es bastante importante, el sector de crédito y financiamiento. Tenemos entonces aquí en estudio a las cabezas de unas importantes entidades que son Fidoagraria, Finagro y el Banco Agrario. Ministro, ¿qué nos tienen que decir entonces los directores de estas entidades a los colombianos que quieren saber cómo pueden adquirir créditos o qué pueden hacer para apalancar sus proyectos productivos? Hemos iniciado un gran proceso de transformación del sistema de crédito en Colombia, del crédito para el sector agropecuario y de herramientas adicionales al crédito, como son el tema del seguro, la posibilidad de inversión privada en ese sector agropecuario, todos con el propósito de motivar la inversión en las zonas rurales de Colombia. En ese sentido, contamos con un equipo nuevo, ejemplar, en este propósito,
que piensa distinto y que sabe que podemos ofrecer soluciones oportunas, no solo a los campesinos, sino a los finqueros, es decir, a los medianos del campo y a los agroindustriales. ¿Por qué no nos cuenta, empecemos por Fidoagraria, doctor Cruz, por qué no nos cuenta qué hicimos durante el año 2014 para mejorar la gestión financiera del sector agropecuario? Bueno, justamente para ser muy concreto, durante el 2014 yo podría destacar dos aspectos fundamentales. Lo primero fue estabilizar, proyectar la fiduciaria como un mecanismo complementario de construcción de vehículos adicionales a la financiación, como lo decíamos, para pequeños, medianos y grandes productores. En esa medida, el complemento a las actividades de crédito del banco le permite a inversionistas privados eventualmente volcar sus miradas hacia las necesidades con miras al cierre de brechas en el campo. El segundo aspecto para destacar sería la administración del Fondo de Capital Privado Forestal, el primer fondo de inversión forestal en Colombia para plantaciones forestales comerciales, en el cual Finagro jugó un papel clave como inversionista ancla desde el comienzo de este fondo. Es el mecanismo mediante el cual se lleva inversión privada al cierre de brechas en el campo. Muy bien, y en la lucha contra la pobreza podemos decir que durante los primeros 4 años de gobierno del presidente Santos salieron 4.400.000 personas de la pobreza. 3.900.000 por primera vez tuvieron acceso al alcantarillado, 3.600.000 por primera vez tuvieron acceso a agua potable, 200.000 personas tuvieron acceso a energía eléctrica en pleno siglo XXI y 2 millones de personas tuvieron acceso al gas natural. Esto nos permitió, en el campo, a pesar de los buenos resultados, sale más gente de la pobreza en las áreas urbanas que en las zonas rurales. Ese es nuestro gran reto. Durante 2014, 123.000 personas salieron de la pobreza en las zonas rurales. De esas, 110.000 de la pobreza extrema. Y mucho de esto tiene que ver con la posibilidad del acceso al crédito y a nuevas herramientas financieras. Y el director de Finagro, el doctor Luis Enrique Duzán, nos puede contar qué venimos haciendo, qué venimos pensando para modernizar, actualizar y darle acceso al crédito a la gente. Doctor Duzán, gracias por el trabajo que viene haciendo en el ministerio y en nombre suyo un saludo muy especial a la gente de El Huila, departamento vecino del departamento del Cauca. Muchas gracias, ministro. Del 2014 hay que decir que hay muy buenos resultados en temas de colocación de crédito agropecuario, histórico, 8.1 billones de pesos de créditos línea Finagro para 232.000 productores, de los cuales 91.000 nuevos productores que accedieron a crédito. El incentivo a la capitalización rural, que también es un instrumento fundamental para inversión, para capitalizar el campo, 239.000 millones destinó el Ministerio de Agricultura en el 2014. El Fondo de Garantías, que cubrió 1.7 billones de pesos. Pero como usted ha dicho, nuevos instrumentos, el tema del seguro agropecuario. En el 2014 se aprobó la Ley 1731, que también fue muy importante para el sector de financiamiento. Allí se fortaleció el Fondo de Riesgos Agropecuarios de Colombia, que administra Finagro con recursos del Ministerio de Agricultura y con el cual en el 2014 se subsidió la prima de seguros para 129.000 hectáreas, casi el doble de lo que fue en el 2013, que fueron 68.000 hectáreas. Y también en la Ley 1731 del 2014 se creó el Fondo de Microfinanzas Rurales, ministro, es un instrumento fundamental para llegar a la base de la pirámide rural, que son esos campesinos más distantes, más marginados, que no tienen ninguna opción de acceder al sistema de financiamiento. Estamos en el desarrollo del instrumento, recientemente salió el decreto, pero fue la Ley 1731 la que abrió ese espectro. Y también, como lo mencionaba Fidoagraria, el tema de los fondos de inversión o fondos de capital privado, que Finagro viene también desarrollando a través del Fondo de Capital de Riesgo, que es un instrumento fundamental y con el cual pretendemos efectivamente traer recursos privados para la dinamización y el desarrollo del campo colombiano. Muy bien, la paz de Colombia se siembra en el campo colombiano. Allá en La Habana están tratando de ponerle fin al conflicto. Aquí en Colombia estamos trabajando para
que el campo colombiano tenga esa nueva oportunidad. Estamos trabajando porque es aquí donde sembramos la paz de todos los colombianos. Y en ese sentido es importante señalar que en ese proceso, con las dificultades que tienen, está la gran esperanza de que el campo no le vuelva a servir nunca más a los campesinos para enterrar a sus hijas, a sus padres, a sus hermanos, que sea una herramienta de prosperidad y de lucha contra la pobreza, y de ahí la importancia del Banco Agrario. No nos gusta poner el retrovisor, pero durante todo el gobierno anterior se entregaron 30.000 viviendas rurales. Nosotros solamente durante el año 2014 entregamos 29.779, para completar en los primeros 4 años de gobierno 100.000 viviendas adjudicadas de manera dispersa a las familias campesinas que no tenían vivienda. Y gran parte de ese trabajo, a pesar de que los recursos surgen del Ministerio de Agricultura, se operativizan a través del Banco Agrario. Así que, doctor Francisco, ¿por qué no nos cuenta qué hemos hecho en los temas de vivienda rural y en las demás herramientas financieras que maneja el banco para darle un acceso más ágil y oportuno a todos los agricultores colombianos? Ministro, lo que ha trabajado el banco en tema de vivienda rural ha sido espectacular. Logramos pasar de un programa que tenía una siniestralidad cercana al 50% a cero, fácilmente explicable. Esto es que hoy todas las viviendas que se adjudican se entregan. Antes el 50% no llegaban a su destinatario final. Y en temas de crédito hemos hecho una enorme gestión. Nosotros en el 2014 logramos colocar algo más de 4.6 billones de créditos. Atendimos en su mayoría a pequeños productores. El Banco Agrario es el banco que atiende a los pequeños productores. 9 de cada 10 operaciones en Finagro las realiza el Banco Agrario. Y hemos realizado una excelente gestión en este primer semestre. Usted nos ha pedido que lleguemos a la gente, que seamos más cercanos. A la fecha llevamos desembolsos por cerca de 2.7 billones y hemos multiplicado por 2 lo que hemos hecho en el primer semestre del año pasado. Pero el año 2014 fue un año muy positivo. Logramos incrementar, duplicar las utilidades del banco, consolidándolo como una entidad financiera sólida que maneja los recursos del agro colombiano. Muy bien, y tal vez el reto más importante que tuvo esta administración cuando llegó al ministerio fue el cumplimiento de un compromiso del presidente Santos denominado el Pacto Agrario, la manera de llegar, de descentralizar los recursos del ministerio en las regiones, presentación de proyectos por parte de las alcaldías, de las gobernaciones, orientados y motivados por las organizaciones sociales, campesinas, organizaciones indígenas, organizaciones de afrodescendientes. Mucha gente creyó que no íbamos a ser capaces de cumplir con ese compromiso. Y gracias a esos programas denominados PARES o Pacto Agrario, y en ese sentido un agradecimiento muy especial a todas las entidades adscritas y vinculadas del Ministerio de Agricultura, al Banco Agrario en lo que le correspondió de vivienda rural, a INCODER en los programas de riego y generación de ingresos, y a la CCI, que realizó toda la coordinación con el propósito de hacer realidad ese sueño de esas organizaciones de que por fin, aunque sea uno de sus proyectos, clasificara dentro de las inversiones del Ministerio de Agricultura, descentralizando los recursos. Con sorpresa nos encontramos que durante los últimos años, durante muchos años, el 60% del presupuesto del ministerio se centralizaba y focalizaba en tan solo 10 departamentos. Con este esfuerzo del Pacto Agrario, llegamos de manera efectiva a 842 municipios, beneficiando una población de 1.765.000 personas y logrando así una inversión superior a los 600.000 millones de pesos. Esta inyección de recursos para proyectos productivos, generación de empleo, generación de ingresos, la posibilidad real de que la mujer tuviera oportunidades en el campo, proyectos para los jóvenes,
oportunidades rurales, nuevo acceso a tierras, sistemas de riegos. Gracias a un esfuerzo grande del Gobierno Nacional, por instrucciones del presidente Juan Manuel Santos, el Banco Agrario desarrolló 2 programas que quiero que nos los exponga a continuación. El denominado FONSA para aquellos deudores menores de 20 millones de pesos y el Programa General de Normalización de Cartera que le dio la oportunidad a miles y miles de colombianos. Doctor Francisco, cuéntenos cuántos colombianos, en qué consistió el programa y qué resultados tenemos con ese programa que decían que en Colombia era imposible que se diera y que a través del banco usted, Finagro y las demás entidades que forman parte de la Comisión de Crédito lo hicieron posible. Ministro, como usted menciona, este es uno de los tantos compromisos cumplidos por usted, por el presidente Santos y por todas las entidades que trabajamos en el sector. El FONSA era un instrumento para reactivar a los pequeños productores con deudas de menos de 20 millones de pesos y por las características que tenía, entre las 6 entidades que participaron en el programa, 94% de los potenciales sujetos de este programa eran clientes del banco. Hoy podemos dar un parte de cumplimiento, se atendió al 94% de los clientes, cerca de 67.000 usuarios fueron atendidos con el programa y se compró una cartera cercana a los 300.000 millones de pesos. Pero acorde a sus instrucciones, no paramos ahí. Estamos permanentemente atendiendo a todos los productores que tengan dificultades, estamos buscándoles alternativas para que puedan reactivarse y a la fecha llevamos 110.000 productores atendidos por un valor superior a 1 billón de pesos. Como usted dice, le cambiamos la cara a más de 110.000 productores del campo colombiano. Ya escuchamos las cifras sobre el sector financiero y crediticio. Tenemos todo lo que nos comentaron sobre Fiduagraria, el Banco Agrario y Finagro. Pero vámonos ahora con la gente, con los testimonios, con las personas que han recibido los beneficios directos de estas entidades. Rendición de cuentas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De verdad que es algo satisfactorio en el cual uno tiene que agradecer a todas las entidades Banco Agraria que han aportado su grano de arena para que este sueño de tantas personas nos haya sido posible. Con los recursos obtenidos de la financiación a través de líneas Finagro, hemos fortalecido la genética, hemos mejorado los suelos, las praderas, asimismo hemos logrado fortalecer la parte productiva para poder tener unos productos de mucha mejor calidad. El futuro del campo es la competitividad. Se trata de buscar más y mejores oportunidades. Ministro, ¿cómo va el balance del sector del desarrollo agropecuario? El objetivo lo podemos sintetizar en 3 temas: seguridad alimentaria, sustitución de importaciones e incremento en las exportaciones. Para que eso sea posible, necesitamos saber cuál fue el área sembrada en el 2014, cómo mejoramos en el rendimiento y en la productividad de nuestras siembras. Viceministro Román, ¿por qué no le cuenta a los colombianos que nos están viendo y escuchando qué se hizo en el 2014 para lograr este propósito? Ministro, las políticas de producción en el 2014, en que se incentivó el crédito, se aumentó la asistencia técnica al productor y se realizó también un desarrollo innovativo a través de la investigación, implicó que el área sembrada aumentara en 100.000 hectáreas y la producción en millones de toneladas en 700. Hemos dicho que los TLCs son una nueva oportunidad. Si uno suma los nuevos consumidores de productos colombianos entre el TLC con los Estados Unidos y el TLC con Europa, tenemos más de 1.000 millones de posibles compradores de los productos agropecuarios colombianos. Sabemos que el ICA ha hecho un gran esfuerzo para abrir nuevos mercados. A ustedes les corresponde en el tema de admisibilidad cumplir con tantos requisitos sanitario y fitosanitario para lograr que los productos colombianos lleguen a esos mercados. Cuéntenos qué hicimos en el 2014 para que esto se convierta en realidad. Así es, ministro. Como autoridad sanitaria, el ICA realiza actividades de inspección, vigilancia y control para lograr la admisibilidad de productos agropecuarios colombianos en el mundo. Actualmente,
Colombia exporta un poco más de 2.538 productos agropecuarios a un poco más de 81 países. Entre el 2014 y lo corrido del 2015 podemos destacar, entre otros, la admisibilidad de productos como la uchuva hacia los Estados Unidos sin el tratamiento en frío, carne bovina colombiana hacia Jordania, también abrimos ovinos y caprinos hacia Curazao, igualmente semen bovino a Perú, hemos logrado la admisibilidad de follaje fresco para uso ornamental en Chile, bovinos de faena para Venezuela, semen bovino y bufalino congelado para Argentina, igualmente para Argentina embriones y reproductores bovinos, también para Perú derivados cárnicos de porcinos, aves y ovinos, entre otros, señor ministro. Muy bien, podemos tener los mejores productos del mercado, pero no ingresaremos a nuevos mercados ni podremos ofrecer mejores precios si no somos competitivos. Por eso estamos haciendo un gran esfuerzo para disminuir costos de producción. Colombia, lamentablemente, de acuerdo con un informe del Banco Mundial, es el país que más dilapida fertilizantes en el mundo. Si necesitamos un bulto, aplicamos 5 bultos. Esos son datos oficiales del Banco Mundial de un estudio que hizo hace pocos años, en el que muestra cómo nuestro país requiere efectivamente disminuir los costos de producción para ser más competitivos. Reinaldo, durante todo el 2014 fijamos una estrategia para disminuir esos costos de producción y uno de los renglones fundamentales de esos costos son los fertilizantes. Contémosle a los colombianos qué hemos hecho para disminuir los costos de producción y por tanto ser más competitivos. Claro que sí, ministro. Atendiendo su preocupación de poder disminuir esa canasta de costos que pesa tanto en el tema de los fertilizantes, importamos desde Rusia 20.000 toneladas de un compuesto químico NPK triple 15 más un componente de azufre. ¿Qué nos ha permitido este ensayo? Comprobar que realmente sí se pueden vender los fertilizantes en Colombia a unos precios más cómodos para aliviar los costos de los productores. Como resultado de este ejercicio, ¿qué estamos mostrando? Que tenemos contacto de alrededor de 190 clientes o personas y de esos hemos codificado cerca de 50 y de esos 50 que hemos codificado se han vendido ya a 42 productos. Quiere decir que a medida que se va generando la demanda, se le va cambiando el chip al productor de cambiar ese esquema de fertilización, se está colocando el producto. Los precios, ministro, que es lo que pretendía este programa, están entre un 10 y un 20% de disminución frente a los que existían en el mercado. Y lo importante es que la cadena de distribución, que es otro esquema que encarece los costos, pues estamos acortando entre el productor y el comprador. Esa disminución de esa cadena nos ha facilitado la disminución de esos costos. Podemos decir que el fertilizante se está vendiendo actualmente entre 64.500 pesos bulto y 71.000 pesos frente a los precios anteriores, en donde estaba entre 70 y 84.000 pesos, ¿no? Y hemos tenido ya una cobertura en lo que hemos vendido en 14 departamentos de Colombia, desde La Guajira hasta Nariño. Eso es lo importante del programa y lo importante es que se está dando a conocer el producto, ha tenido buena aceptación y que no nos vamos a quedar aquí. Es decir, la idea es que no solo se importaron estas 20.000 toneladas, sino que vendrán unas nuevas, con unas nuevas formulaciones para atender varias líneas de producción. Eso es lo que estamos haciendo, ministro, con gratitud y con mucho agrado en ver de que la gente está viendo ya ese menor costo en un ítem que pesa tanto en la canasta de costos del productor. Muy bien, una empresa tan importante como Becol ingresa en el negocio de los fertilizantes con una utilidad que hemos señalado que no puede ser superior al 2% y logramos reducciones entre el 10 y el 20% en los costos que tienen los productores de esos fertilizantes, lo que quiere decir que sí se puede. Es imposible realizar la agricultura si no se tiene acceso a 3 activos fundamentales. Uno es el acceso a la tierra,
Un segundo es el acceso al crédito. Y un tercero que se dejó de valorar hace muchos años en Colombia y que estamos reactivando es la asistencia técnica. La asistencia técnica es trascendental para lograr las metas y los objetivos que queremos. Es la manera de que una persona experta en un tema le llegue a quien no tiene el conocimiento especializado para indicarle cómo se hace mejor esa actividad. Viceministro Román, cuéntenos a los colombianos qué hemos hecho en los temas de asistencia técnica y cómo venimos replanteando lo que desde hace algunos años era una debilidad importante en este sector, y esa asistencia lo único que trae es beneficios para los agricultores y ganaderos colombianos. En el año 2014 beneficiamos casi de 90.000 productores en 153 municipios, con un financiamiento aproximado de 21.500 millones de pesos. Por otro lado, estamos fortaleciendo este año ese presupuesto para la asistencia técnica, financiando un buen porcentaje de esa asistencia técnica también a través de los gremios, que en coordinación con los municipios cubren gran parte de los productores del país. Muy bien, y con gran orgullo tenemos que decir que a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en gobiernos anteriores, casi que por acabar a Corpoica, no solamente Corpoica revivió, sino que es una entidad que nos llena de orgullo y de satisfacción en el sector agropecuario. Uno de los artífices fundamentales de todos esos cambios es el doctor Juan Lucas Restrepo, actual director de Corpoica. Sin innovación y sin tecnología no podemos acortar esa brecha que existe con otros países que nos llevan muchísimas ventajas. Corpoica tenía inmensas dificultades, no tenía autonomía financiera, así que Juan Lucas, ¿por qué no nos cuenta? Y de verdad lo digo con mucha satisfacción, que ese esfuerzo que usted ha hecho en esa entidad durante estos primeros 5 años, 4 años de gobierno, con corte a 2014, ha generado unos extraordinarios resultados para el país y ya empieza a mostrar algo que es muy difícil en su entidad, y es que los resultados se demoran muchos años porque la investigación y la innovación y la tecnología pues requiere de un tiempo para su desarrollo. Cuéntele a los colombianos qué ha hecho usted por esa entidad y cómo su grupo de doctores o de doctorados han logrado resultados palpables a la agricultura colombiana. Bueno, ministro, muchas gracias. Como usted dice, el año 2014 para Corpoica puede ser un año histórico en sus 22 años de existencia. Hace un año exactamente el Congreso nos aprobó una ley, la Ley 1731 de 2014, que fortalece nuestra institución, como usted dice, le da algo de autonomía financiera que es clave para poder desarrollar procesos de corto y mediano plazo como lo requiere la investigación y la innovación. También convocamos de la diáspora de muchos colombianos con altas capacidades técnicas en el mundo y logramos enganchar 32 nuevos doctorados que vivían en Australia, en Europa, en la India, en diferentes lugares y que ya hoy trabajan en Corpoica en función de resolver las necesidades de ciencia y tecnología del sector agropecuario. 2014 también fue un año importante en términos de lo que le entregamos al productor. Completamos en este cuatrenio del señor presidente Santos 38 productos tecnológicos ya con registro, ya validados como útiles para el productor, de los cuales quiero mencionar solo 2. Un sorgo dulce forrajero que registramos el año pasado, que este año ya se está utilizando por el productor. En este momento hay 300 hectáreas sembradas que van a producir 15.000 toneladas de alimento, suplemento alimenticio para los bovinos en un año de niño, en donde esta es una herramienta tecnológica totalmente pertinente, y 2 clones de cacao sobresalientes frente a lo que tienen los productores, que estamos vinculando a las comunidades a través de un plan que se llama el Plan Semilla. Los asistentes técnicos para nosotros también son muy importantes. Montamos con el Ministerio de Agricultura una red, una comunidad de asistentes técnicos que
cierre del 2014 ya tenía 4.000 miembros, 4.000 agrónomos o tecnistas veterinarios que tienen un medio de comunicarse, de aprender, de mirar cuál es la mejor forma de trabajar con el productor. Eso quedó montado, hoy ya son 4.700 agricultores. Trabajamos mucho con ellos y con productores en capacitación. El año pasado 23.000 productores y asistentes técnicos fueron capacitados por la corporación en las mejores prácticas, las mejores formas de hacer las cosas. Y finalmente, asociado a todo ese tema de fertilidad, de análisis de suelos, montamos y ya pusimos en marcha, afortunadamente, el servicio universal, podríamos llamar, de recibo y análisis de suelo en el país. Es una alianza con Servientrega. En estos días pueden ir a 1.925 puntos en el país, comprar esta bolsita por 88.000 pesos y montar, digamos, y tener 10 días hábiles después ya los resultados de ese análisis. Son resultados concretos para el sector agropecuario. Muy bien, en el Ministerio de Agricultura trabajamos en equipo, no solamente con las entidades adscritas y vinculadas, sino también con la policía, con la DIAN, con el Ejército Nacional. Yo le preguntaría a Lica, ¿qué hemos hecho para combatir la mayor plaga que tiene la agricultura y la ganadería colombiana, que es el contrabando, y qué resultados obtuvimos en el 2014? Así es, ministro, el contrabando golpea económicamente a los departamentos donde ingresa, pero también pone en riesgo el estatus sanitario del país. Hemos hecho un trabajo conjunto con Policía Fiscal y Aduanera, con la DIAN, y hemos realizado unos golpes contundentes. La idea, ministro, es tratar de combatir el contrabando. Hemos, como le digo, dado unos golpes importantes, aproximadamente unas 2.500 reses fueron incautadas en los departamentos de Arauca, Cesar y norte de Santander. Es una dificultad que tiene el país. Vamos a seguir trabajando de manera conjunta, como les digo, con la Policía Fiscal y Aduanera, con la DIAN, para seguir dando golpes contundentes. El contrabando es difícil de acabar, pero vamos a seguir, ministro, insistiendo, dando, vuelvo y repito, estos golpes contundentes que permitan dar la tranquilidad a la producción nacional y no poner en riesgo a los productores colombianos. A todos ustedes, muchas gracias por lo que hacen por el campo colombiano. Muchas gracias. Mucho gusto, ministro. Bueno, en este momento desde el máster me informan que estamos recibiendo una pregunta desde San Agustín, en Huila, el señor Víctor Quesada. Quiero saber el gobierno qué está haciendo por los cafeteros y arroceros, o por el tema agrario de por acá, de esta zona del departamento del Huila. Víctor, muchas gracias por la pregunta. Desde un municipio vecino al departamento que me vio nacer, al departamento del Cauca. Para San Agustín y para todos los habitantes un cordial saludo. Efectivamente, el pasado miércoles tuvimos la oportunidad de estar en el departamento del Huila, el departamento más cafetero de todo Colombia, iniciando la entrega de fertilizantes de manera gratuita a los pequeños productores. 65.000 productores del departamento saldrán beneficiados en este propósito fundamental, que es disminuir los costos de producción, entregando ese fertilizante fundamental para quienes son pequeños cultivadores de café en el departamento. Una inversión de 31.000 millones de pesos coordinada a través de la Federación Nacional de Cafeteros, en donde no solamente entregamos el fertilizante, sino que hacemos estudios de suelos para que ese fertilizante quede mejor aplicado. Nos vamos entonces con un video donde mostramos la labor de las distintas entidades adscritas y vinculadas que trabajan para el subsector de desarrollo agropecuario. Rendición de cuentas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. El acompañamiento del ICA ha sido muy bueno porque hemos tenido acompañamiento de la oficina de Barbosa desde hace hartos años, unos 6 años, y luego de San Gil han venido a hacernos el seguimiento. Y gracias a Dios nos ha ido muy bien, porque antes corríamos el riesgo que se perdiera la flor, nos la quitaran. Entonces ahora ya con libertad podemos vender, comercializar nuestro producto a cualquier parte del país sin ningún temor. El ganadero se deja orientar, si el ganadero deja el acceso a su finca, el ICA le manda a un instructor, le entrega los documentos, le dice cómo hay que hacerlo y hay que cumplir unos mínimos. Al cumplir los mínimos, indudablemente va a quedar.
Pues yo creo que en el precio nos favorece un poco porque el precio de los fertilizantes ha estado subiendo demasiado. Sí. Entonces, trabajando con este fertilizante, pues nos ahorramos una platica. Agradecido inmensamente con el señor ministro de Agricultura, con el señor presidente, con Corpoica. Es un compromiso de todos, gobernantes y nosotros los productores. Tenemos que trabajar cooperadamente, mancomunadamente y sacaremos el campo adelante. Y continuando con el subsector de desarrollo agropecuario, entonces vamos a preguntar, ministro, los colombianos se están preguntando en este momento qué pasa con los alimentos en Colombia, con el abastecimiento a nivel nacional y qué pasa también con la pesca y con la acuicultura. Tenemos aquí a las cabezas de dos importantes entidades que son Corabastos y también la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. Así es, algunos colombianos creen que el Ministerio de Agricultura, como su nombre lo indica, y Desarrollo Rural, es solamente agricultura. No, también es el tema pecuario, es decir, todo el tema de animales en Colombia, y también es un tema que tiene muchísimo futuro en este país. Tenemos todo por hacer, que es el tema piscícola, la piscicultura, la acuicultura. Así que, doctor Otto, cuéntele a los colombianos todo lo que estamos haciendo en el sector pesquero, donde hemos dicho tenemos todo por hacer, un gran futuro y unas grandes probabilidades de crecimiento, y iniciando con las ayudas a esos pequeños pescadores artesanales que tan abandonados estaban en este país. Gracias, señor ministro. Hemos invertido más de 2.000 millones de pesos en sustitución de artes de pesca en el Pacífico, en el Caribe y en la cuenca del Magdalena. Más de 1.000 millones de pesos en el apoyo a proyectos piscícolas en la región Caribe y en los departamentos de Meta, Huila y Tolima. Más de 1.500 millones de pesos en fortalecimiento de la red de frío, adecuación de centros de acopio e infraestructura para la comercialización de productos pesqueros y acuícolas. Y finalmente, más de 1.500 millones de pesos en fortalecimiento de la actividad pesquera artesanal, con kit de seguridad marítima, cavas isotérmicas, fortalecimiento asociativo, actividades alternativas en épocas de veda. Hemos invertido sustanciosos recursos en asistencia técnica y los resultados han impactado a más de 5.000 personas con permisos de pesca y acuicultura tramitados, lo que genera mayor productividad del sector, más de 20.000 pescadores actualmente carnetizados y cerca de 15.000 usuarios capacitados en buenas prácticas pesqueras, de manufactura y normatividad vigente. Cuéntanos, Mauricio, durante estos años de administración de Corabastos, ¿qué hemos hecho para mejorar el servicio a las personas que van a Corabastos? ¿Qué vamos a hacer para lograr ese precio justo de los productos? Y en esa labor administrativa tan difícil de una central de abastos que aglutina un movimiento de transporte de camiones tal vez como ninguna otra operación en Colombia todas las mañanas desde las 3 y 2 de la mañana, ¿qué estamos haciendo y qué se logró hacer durante estos años para mejorar el servicio de Corabastos para todos los colombianos? Sí, señor ministro, usted lo dice, la parte comercial es un eslabón muy importante dentro de la cadena agroalimentaria, diría yo, puede verse como el inicio o el final de todo aquel producto que los campesinos aspiran comercializar. Desde esta central, que es la más grande de Colombia, la segunda de Latinoamérica, se lleva a cabo un trabajo muy grande que la gente de pronto desconoce. Desde las 8 de la noche todos los días hasta las 11 de la mañana del día siguiente, la gente labora las 24 horas esperando que lleguen los productos de las diferentes partes del país. Nosotros estamos y somos conscientes que la selección del producto, el transporte, no es nada fácil y que eso tiene unos costos. Pero gracias al apoyo del Ministerio, en estos 3 años hemos venido trabajando muy de cerca, llevando al comerciante, al productor a un encuentro que nos permita físicamente y verbalmente mejorar la calidad del abastecimiento. Hablar con ellos en un diálogo de saberes para que se pueda hablar de inocuidad, de calidad, de empaque, de cómo quiere el consumidor que llegue el producto y que el productor sepa cómo entonces tiene que enviarlo. Eso nos ha permitido disminuir la cadena de intermediación y con ello buscamos que el precio del producto cada día sea más justo. Usted mismo lo ha dicho, debe haber una seguridad alimentaria, pero con precios justos y con respeto a los campesinos. Eso lo estamos haciendo. No ha sido fácil porque hay unos temas
unos factores extrínsecos que son y se salen del control de las centrales de abastos y de todos los que tenemos que ver con ellos, el estado de las vías, la oferta, la demanda, si hay cosecha, si no hay cosecha, el tiempo como tal. Pero lo cierto es que estamos acercando mucho a la institucionalidad a ese productor. Un hecho importante y que lo resaltamos a diario es que por decisión suya, ya hoy en la central de abastos hay una sede del Ministerio de Agricultura donde están los funcionarios de la UNAT, está el ICA, está Corpoica, está la CCI, y desde ahí estamos acercándolos para que puedan recibir los beneficios de estas entidades. Ya hay muchos productores, muchos comerciantes que al acercarse al ICA han podido trabajar en la certificación de buenas prácticas agrícolas y eso los hace más competitivos. Seguiremos con ese entusiasmo de poder apoyar el desarrollo competitivo y económico de los campesinos, que esta empresa cada día sea más viable financieramente, que sea eficiente administrativamente y sea competitiva en lo económico. Nos vamos con una llamada desde Tumaco para el doctor Otto Polanco de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, AUNAP. Aló, buenas tardes. Doctor Otto Polanco, para usted. Con el doctor hablando de Tumaco al CIE20, quería preguntarle qué están haciendo por nosotros los pescadores de Tumaco. Primero que todo, muchas gracias por la llamada. El Ministerio de Agricultura, a través de la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca, hizo presencia desde el momento del desastre, buscando con esto dar un apoyo constante a los pescadores que tenían problemática, piangüeras, pescadores artesanales y pescadores de subsistencia. Hemos direccionado un poco más de 600 millones de pesos para acompañarlos en la compra, la consecución de artes y aparejos, embarcaciones, motores, motobombas, a través de CCI, buscando con esto impactar a las personas que se están viendo afectadas por el derrame del crudo. Seguimos en un acompañamiento constante hasta que esto se normalice, que va a ser un tiempo prudencial. El Ministerio de Agricultura y la UNAT van a hacer presencia constante, acompañándolos a ustedes en los procesos de recuperación de los ecosistemas y de la actividad pesquera y acuícola como tal. Gracias a Dios hemos gozado de una muy buena administración y los resultados ahora se están viendo. Tenemos espacios modernos, tenemos vías pavimentadas, tenemos una muy buena administración a la cual le creemos y gozamos de disfrutar en este momento. Con los profesionales de la UNAP y la FAO es a llevar unos costos, que se sembraron tantos alevinos, que se debe ir tanto alimento concentrado, o sea, eso nos está permitiendo ser más tecnificados en nuestras actividades. Ya hablamos del financiamiento y de la actividad crediticia del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. También hablamos del desarrollo agropecuario. Ahora nos vamos al corazón del trabajo que hace esta cartera, que es el desarrollo rural. Y es todo el trabajo que se hace con las personas que habitan en el campo, en las zonas rurales, y todo lo que se hace para procurar su bienestar. Ministro Aurelio Iragorri, ¿cómo vamos en este sector? ¿Qué se está haciendo y qué se trabajó el año pasado? Estamos convencidos de que la paz de Colombia se siembra en el campo colombiano. Y el primer punto es tener a dónde sembrarlo. La distribución de la tierra en Colombia no es equitativa. Y una decisión trascendental del presidente Juan Manuel Santos ha sido que los campesinos tengan acceso a las tierras, que los indígenas, los afros, las minorías puedan acceder a la tierra rural. Uno de los problemas que tiene el sector agropecuario en Colombia es que tenemos 4 millones de predios, de ellos solamente el 21% están titulados. Y en ese orden de ideas el INCODER, el Ministerio de Agricultura, en fin, todas las entidades que forman parte del sector vienen haciendo un esfuerzo, doctor Rey Ariel Borbón, director de INCODER, tratando de formalizar los predios, de que los campesinos tengan un título de sus predios. Cuéntenle a los colombianos qué hemos hecho en el tema de titulación, cuántas hectáreas hemos titulado y cuál fue el resultado del trabajo durante el año 2014. Ministro, inicialmente el trabajo más importante del 2014 fue hacer un proceso de articulación entre todas las entidades, desde la Presidencia de la República, Ministerio,
el INCODER, Unidad de Restitución, Superintendencia y el IGAC. Eso significó que el año pasado, en titulaciones de baldíos y parcelas del Fondo Nacional Agrario, llegamos a 10.000 familias campesinas con 214.000 hectáreas totalmente formalizadas, de los cuales 2.200 familias también tuvo la posibilidad de acceder directamente al subsidio de tierra que usted explicaba, ministro, que es compra directa para familias que también requieren de la tierra para su actividad productiva. Y algo más, ministro, el año pasado arrancamos de manera conjunta con la entrega de tierras, la incorporación de proyectos productivos. También 10.000 familias campesinas se beneficiaron con 122.000 millones de pesos, con temas agrícolas, con temas pesqueros y con temas pecuarios, de tal manera que no solamente se entrega la tierra, sino también la actividad productiva. Así que cada vez la gente más humilde de Colombia ha ido teniendo acceso en este gobierno a las tierras rurales. Y una labor titánica en este sentido es la que adelanta la Unidad de Restitución de Tierras. Durante este gobierno se aprobó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, una ley que ha sido ejemplo en el mundo y que a pesar de las críticas que se hacen al interior del país por su aplicación, el doctor Ricardo Sabogal nos explicará cómo otros países quieren copiar este proceso, este procedimiento, encontrándolo como un ejemplo en el mundo del tema de restitución de tierras. Doctor Ricardo Sabogal y todo su equipo, muchas felicitaciones por lo que han hecho hasta ahora. Sé que faltan muchas cosas por hacer. Poner esta labor en marcha cuando teníamos que crear desde el principio la institucionalidad que fue creada y desde el nacimiento de la misma está usted al frente de la Unidad de Restitución. ¿Por qué no les explica a los colombianos qué hicimos en el 2014, qué hicimos desde que se creó la entidad? Y aprovecha para contestar esas críticas de aquellos que dicen que vamos o muy lentos y otros que nos critican porque de pronto por ir muy rápido se nos cuelan algunas víctimas falsas como ya hemos tenido la oportunidad de ver y que gracias al trabajo de la Unidad de Restitución ustedes han podido filtrar esas personas para que sean las verdaderas víctimas las que puedan tener acceso a la restitución de tierras cuando ellos, como consecuencia del conflicto, fueron despojados de las mismas. Doctor Sabogal. Gracias, ministro. Mirar el tema de restitución de tierras en el 2014 significa ver ya un sistema que está funcionando. En el 2014 recibimos 18.000 reclamaciones nuevas y eso es un poco menos de lo que habíamos recibido en el 2013. En el 2013 hemos recibido un poco más de 23.000, 24.000 reclamaciones. Eso quiere decir que ya el núcleo del problema lo estamos teniendo en las bases de datos. ¿Cuántas logramos resolver? Resolvimos cerca de las 7.400 reclamaciones de tierra. Y pues para mirar cómo nos fue en el 2014 habría que mirar cómo nos fue en el 2013. En el 2013 resolvimos 5.000 reclamaciones. Eso quiere decir que aumentamos en cerca de un 30%. En el 2013 habíamos hecho menos, lo mismo en el 2012. O sea, ha habido un crecimiento exponencial en la producción de actos administrativos de la unidad donde se resuelve si un campesino va o no va ante el juez de restitución. Y algo muy importante, ministro, tenemos del otro lado del río, en el 2014, más de 85.000 hectáreas, que es más de lo que ha hecho extinción de dominio en toda la vida de existencia de la norma de extinción de dominio. O sea, el resultado de restitución de tierras ahí es contundente. Tan contundente es que Kenia, que tiene problemas parecidos a Colombia, está viniendo a nuestro país a aprender de lo que estamos haciendo. El año pasado estuvieron acá en un primer momento, volvieron este año y quieren aprender de esa norma restitutiva para implementarla allá en Kenia. Lo mismo que en Sudáfrica, que ya llevaba 20 años de implementación, pero que ve el modelo colombiano que es integral, que no se limita solamente a entregar la tierra, sino que adicional a eso pone proyecto productivo y pone vivienda. Y ese modelo también lo quieren llevar a Sudáfrica. Y pues desgraciadamente nosotros los colombianos nos damos muy duro y a veces somos muy dados a no reconocer lo que nosotros hacemos. Y pues a veces a uno le da como dolor porque, como usted muy bien lo dice, cada centímetro de tierra que recuperamos es fruto de un esfuerzo de
policías de nuestra patria, de soldados de nuestra patria, de jueces que se están jugando la vida y de funcionarios de la unidad que se están jugando la vida. La necesidad del filtro que ha hecho posible que ustedes identifiquen víctimas falsas. Y el segundo, ¿qué pasa con los poseedores de buena fe? O sea, aquellas personas que están en esos predios, que los adquirieron a través de un tercero y que no tenían conocimiento de los antecedentes violentos que se habían presentado en esas zonas. ¿Qué nos ha pasado, ministro, con el programa? Porque el programa va hasta la vereda y escucha a los campesinos. Muchos campesinos han querido resolver los problemas que tienen y que no son de temas de violencia, por la vía de restitución de tierras. ¿Y esto por qué? Primero, porque la justicia se acerca al campo. Segundo, porque es gratuita. Y eso ha obligado a que la unidad diga muchas veces, no, estos procesos no va, pero también revela la necesidad de una justicia agraria, una justicia que se acerque al campo. Y el otro tema también es que hemos encontrado a unos avivatos, a unos inescrupulosos, que intentan utilizar el proceso restitutivo para defraudar al vecino, porque seguramente entendió que le vendió más barato de lo que valía, seguramente casos como esos, o quiere hacerse una tierra que no es de él. A estas personas las hemos recibido muy bien en la unidad con tinto y luego los hemos llevado ante la Fiscalía General de la Nación y ya hay algunos que están en un cuarto de 2x2, una reja, están pagando, porque la ley dice que quien utiliza mal el proceso restitutivo tiene una pena de 8 a 12 años. Eso es lo que estamos haciendo con los inescrupulosos. Ahora bien, la segunda pregunta, ministro. Los segundos ocupantes. Desgraciadamente el conflicto nuestro es un conflicto complejo y las comunidades campesinas las han utilizado los actores armados. Cuando fuimos a implementar la ley, encontramos en muchos de los predios que hoy están siendo reclamados a comunidades campesinas también con dificultades, vulnerables. ¿Qué estamos haciendo con ellos? Creamos un programa, se denomina Programa de Segundos Ocupantes, que permite que estas familias también tengan otro lugar en ese territorio y que tengan proyectos productivos. Porque el mensaje ha sido muy claro de nuestro presidente, en el territorio cabemos todos, grandes propietarios, agroindustriales, pequeños finqueros y pequeños cultivadores campesinos, todos cabemos. Ahora bien, lo que sí tenemos es que respetarnos los derechos de propiedad para que podamos vivir armónicamente. Muy bien, siempre con el respeto de la propiedad privada. El INCODER no es solamente tierras, tiene una responsabilidad fundamental. Y es que agricultura se escribe con A de agua. Doctor Borbón, cuéntenos en el 2014 qué hicimos en este propósito y las dificultades que hemos encontrado en el Ministerio de Agricultura, donde se hace fundamental, y así lo desarrollaremos, una política general para grandes inversiones en el tema de agua. Lamentablemente, de los múltiples distritos de riego en los que se han invertido tantos recursos a través de los años, muy pocos hoy están en operación. El INCODER es la fusión de 5 entidades en una sola. Así que, doctor Borbón, en síntesis, cuéntenos del tema de agua que hemos hecho y el resto de funciones de esas otras, ya hablamos de tierras, sigue aguas y las otras 3 entidades que eran desarrollo rural, el tema piscícola, etcétera. Cuéntenle a los colombianos 2014 en estos temas, empezando con el tema de aguas y de riego, ¿qué es lo que hemos adelantado? Bueno, ministro, el año pasado lo que encontramos en materia de riego e infraestructura para esta actividad fue una gran cantidad de distritos que, digamos, no están y no estaban en operación. En Colombia existe más o menos unos 750 distritos de riego. Por esa razón el INCODER el año pasado priorizó la inversión de recursos en materia de rehabilitarlos. De tal manera que las cifras muestran que el año pasado logramos rehabilitar 52 distritos de riego entre pequeños y medianos, que significan en términos de hectáreas 77.000 hectáreas, otra vez, digamos, incorporadas a actividad productiva. Eran infraestructura de riego que no estaba en operación y justamente con esta inversión nuevamente habilitamos esas áreas. Son 77.000 hectáreas en donde invertimos 40.000 millones de pesos, ministro. Las otras actividades que desarrolla el Instituto es en materia de proyectos productivos. Nosotros el año pasado beneficiamos 10.000 familias campesinas con una inversión de 122.000 millones de pesos en proyectos agrícolas, en proyectos pecuarios
y también en proyectos de pesca y acuicultura, en donde logramos una articulación muy buena en el caso de la Autoridad Nacional Pesquera. Y también hacemos el trabajo de constitución y ampliación de resguardos y consejos comunitarios, tanto para comunidades indígenas como para comunidades afrodescendientes. Ahí se hizo un trabajo bastante importante de la legalización de hectáreas en materia de resguardos y titulaciones colectivas y que están representadas en las 212.000 hectáreas que se formalizaron durante el año 2014. Muy bien, y por último, pero no menos importante, está la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria. Esta unidad tiene por objeto ni más ni menos que definir el uso adecuado de los predios rurales. Hay un gran conflicto en Colombia en que qué predios se deben dedicar a la agricultura, cuáles a la ganadería, cuáles a la minería, en fin, y para eso se creó esta unidad. Doctor Felipe, cuéntele a los colombianos qué es lo que hacemos en la unidad, qué logros tuvo en el 2014 y para dónde vamos en los años que corresponden a esta administración. Así es, señor ministro. La UPRA tiene encomendada una estrategia fundamental de planificación. Buena parte de las soluciones estructurales del campo están en la planificación, tanto del ordenamiento productivo como en el ordenamiento social de la propiedad. Es decir, así como lo decía el señor ministro, hay que definir y orientar un uso eficiente de los suelos en función de la aptitud para sistemas productivos, en función también de la forma en la que está distribuida la propiedad rural en nuestro país. Colombia tiene más o menos el 60% de su territorio aún en condiciones naturales de bosques o áreas poco intervenidas, y en el 40% restante aproximadamente el 60% de esa extensión se usa de manera inadecuada, originando una serie de conflictos que deben ser resueltos a través de estas estrategias y estos instrumentos, que no solamente van a orientar la forma eficiente de cultivar, sino también van a ir articulados a políticas que formula, que diseña el ministerio y que se ven reflejadas también en los instrumentos que tiene a cargo de acceso a tierras, de financiación, de crédito, de orientación, de todos estos instrumentos que tiene el sector agropecuario. Comúnmente la oferta pública se desarrolla a través de una demanda que viene desde las regiones. La planificación rural agropecuaria consiste precisamente en, usando esta serie de instrumentos técnicos, formular políticas que reflejen esa demanda, esa oferta pública mucho más focalizada y eficiente para que usemos, por supuesto, mejor los recursos públicos a cargo del Ministerio de Agricultura. Para mencionar adicionalmente y terminar con la pregunta del señor ministro, el año pasado tuvimos un primer resultado muy concreto en materia de uso eficiente del suelo, y es definir cuáles son esas áreas en donde podemos establecer cultivos forestales con fines comerciales. Colombia hoy tiene aproximadamente 450.000 hectáreas de plantaciones forestales con fines comerciales en 23 especies. Podemos llegar incluso a 4, 10 o 23 millones de acuerdo a la evaluación que hicimos. Sin embargo, ese mapa lo que nos permite es, por un lado, focalizar las inversiones de uno de los instrumentos como tiene a cargo el Ministerio a través de Finagro, que es el certificado de incentivo forestal, pero adicionalmente esa va a ser la base para formular una política que fomente el establecimiento de plantaciones forestales con fines comerciales. Y actualmente ese método nos permite replicarlo en 15 cultivos adicionales, que incluyen un conjunto importante de forestales no maderables como son el caucho, el cacao, la palma. También estamos trabajando cereales como arroz, maíz, incluso un conjunto importante de hortofrutícolas, y especialmente en asocio importante con gremios representativos, el caso avícola, acuícola y el caso importante también de la pesca. En síntesis, un uso adecuado de la tierra, y en la medida en que pasan los días, cada vez más campesinos con mayor acceso a la tierra rural colombiana. Y con ustedes los testimonios de las familias, de las mujeres, de los jóvenes, que son los verdaderos protagonistas del desarrollo rural en Colombia. Sí, en el campo se puede vivir y estoy plenamente segura de eso.
Se siente una satisfacción muy grande porque nosotros nacimos acá, trabajamos el campo y adicional a eso aprendimos muchas cosas de nuestro padre. El campo para mí es la vida mía, porque es que yo en el campo yo me amaño mucho. Yo, mejor dicho, yo me voy para el pueblo y quisiera volverme otra vez para el campo de una vez. Siempre que hay voluntad política de un gobierno o del Estado en su conjunto para implementar políticas de esta naturaleza, se hace. Hoy me siento feliz, orgulloso de tener nuevamente mi tierra y la estoy trabajando. Volver a vivir, volver a tener esperanzas y volver a confiar. Y no podemos hablar de desarrollo rural si no hablamos de la mujer rural, de los jóvenes rurales y de la familia como el núcleo principal del desarrollo del agro, de la ganadería en nuestro país. Y para eso, ministro, tenemos aquí a dos invitados muy especiales. El viceministro de Desarrollo Rural, Juan Pablo Díaz Granados, y la doctora Adriana Senior de la CCI, de la Corporación Colombia Internacional. Entonces, ¿cuál ha sido la labor de la mujer, la labor de los jóvenes rurales, la labor de la familia en este aspecto? La lucha contra la pobreza en el campo es una realidad, una decisión adoptada por este gobierno con el propósito trascendental de lograr que cada vez sean más las familias que tengan, entre otras, acceso a la vivienda rural. Hay más de 1.600.000 familias rurales en Colombia que hoy no tienen vivienda. Y muchas de esas viviendas, con solo hacerles una labor de mejoramiento, contribuyen sustancialmente a que la gente pueda salir de la pobreza. Viceministro Juan Pablo, ¿por qué no nos cuenta qué hemos hecho en el tema de vivienda en el Ministerio de Agricultura? Ministro, en ese postulado que usted acaba de expresar, y sin temor a equivocarme, que decirle a la opinión pública que la inversión realizada por el Gobierno Nacional y por el Ministerio en materia de vivienda rural es histórica para el año 2014. Cuando se le compara con el año 2013, duplicamos la inversión. Quiere decir que invertimos 460.000 millones de pesos en la vigencia 2014, beneficiando a 29.700 hogares en la ruralidad colombiana. Hay que entender también que hacer vivienda en la ruralidad es muchísimo más complejo que en los núcleos urbanos, dada la dispersión que existe. Por ende, lo que se logró en el 2014 no tiene precedentes, y es duplicar la inversión para apuntarle precisamente a la superación de pobreza en la ruralidad del país. Si hay una deuda histórica con el campo colombiano, esa deuda se puede multiplicar por varias veces si hablamos de la mujer rural. Esa persona que se levanta a las 3 de la mañana a hacerle el desayuno a su familia, esa persona que ayuda además a que ese marido pueda no volver a la casa a almorzar porque le prepara el vianda para el almuerzo, despacha a los hijos a la escuela y se queda además haciendo los quehaceres de su vivienda, si hay huerta, cosechando la huerta, si hay vaca, ordeñando la vaca. Por eso tomamos la decisión de que en el tema de vivienda rural, mínimo el 30% de los nuevos beneficiarios de esas viviendas serán las mujeres rurales de Colombia. Y en ese orden de ideas, doctora Adriana Senior, cuéntenos qué hemos hecho en el Ministerio en favor de la mujer rural. Bueno, la Corporación Colombia Internacional CCI, como aliada estratégica del Ministerio, aunando esfuerzos, hemos venido trabajando con las mujeres como, digamos, esa imagen de aquella campesina que ha quedado sola y abandonada en el campo, no solamente la que está casada o está viviendo con alguna persona, sino la más abandonada. Y es muy importante saber que hemos beneficiado a más de 9.000 mujeres en el campo colombiano. Y nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? Lo estamos trabajando con un personaje que creamos en CCI que se llama Esperanza de Campo. Y ese nombre es muy importante porque hemos visto que en las mujeres es donde puede tener ese futuro, esos niños que están en el campo, para que se queden y se haga ese arraigo
para que los jóvenes, los niños y todos sigan creciendo en agricultura. Entonces, la inversión que se hizo en año pasado, 2014, es totalmente superior a 2013 en las mujeres. Se venía invirtiendo alrededor de 30.000 millones de pesos en mujeres campesinas. Hoy se incorporaron recursos al 2014 y 2015 que ascienden alrededor de 50.000 millones de pesos. Este trabajo no solamente se hace con la fuente del Ministerio de Agricultura, sino también con una fuente importante de pesca, de acuicultura, donde ha venido aportando a esas mujeres piangüeras del Pacífico colombiano, a las mujeres también que están sembrando y produciendo coco, que esa es una zona que necesita mucha ayuda. Entonces, pues es mucha labor la que se ha hecho con las mujeres y yo creo que la identidad de género que se ha logrado, ministro, en ellas es lo más importante que podemos tener. Muy bien, las inversiones totales del Ministerio de Agricultura en beneficio de la mujer, bien como lo señalaba Adriana, si tenemos en cuenta lo hecho por otras entidades distintas a la CCI, alcanzó 280.000 millones de pesos en el 2014. Una cifra muy significativa, pero muy inferior a la que vamos a tener en el 2015. Así que, viceministro, cuéntele a los colombianos, por favor, cuál es el esfuerzo que viene realizando el Ministerio de Agricultura con el objetivo de que esa población, esos jóvenes rurales, puedan acceder a la educación en el campo. Ministro, la decisión que tomó el Ministerio en el año 2014 fue destinar un 30% más a la educación superior de nuestros pequeños hijos de campesinos para que pudieran acceder a la universidad. 9.000 millones de pesos fueron destinados para un cubrimiento total de 737 personas que provenían del campo para estudiar carreras afines con la agricultura colombiana. Y el dato importante, rescatando lo que decía la doctora Adriana ahora, es que de esas 737 personas, el 52%, ministro, fueron mujeres. Tenemos ahí una fuerte presencia y una fuerte incidencia de la mujer, sus carreras totalmente pagas durante todo el cohorte de sus carreras que ellos hayan escogido, y con eso beneficiamos. Pero paralelamente a eso, ministro, no nos quedamos en el tema de la educación para el joven, también para el proyecto productivo, para que el joven tenga emprendimientos. Y ahí el Ministerio destinó 5.000 millones y con eso apalancamos 1.327 iniciativas productivas con encadenamiento de mercado que permiten que esas ideas que surgen de lo más apartado de la ruralidad encuentren un futuro mucho más próspero a través de mecanismos como el del emprendimiento productivo para el joven rural. La CCI se ha convertido en uno de los grandes ejecutores de los programas del Ministerio de Agricultura. Cuéntenos en proyectos productivos, ¿qué logramos hacer? Alianzas productivas, etcétera. ¿Qué se hizo en esos temas a través del Ministerio de Agricultura y ustedes como grandes ejecutores? Bueno, nosotros logramos digamos, impactar, si uno lo multiplica, 110.000 beneficiarios. Cuando hacemos la suma de la población total, estamos ayudando a más de 500.000 personas, que es una población muy importante. La inversión superó los 140.000 millones de pesos, pero ¿qué es ahí la base de todo? El levantamiento de la línea base de esta población que está impactada es donde sabemos qué es lo que van a comercializar previamente antes de intervenir en esa asociatividad. Entonces, los emprendimientos que hemos hecho de asociaciones de pequeños productores va orientado al mercado. Así que le estamos garantizando a la población que pueden comercializar su producto, aplicar los mejores paquetes tecnológicos. Ahora con la iniciativa, por ejemplo, de Becol es importante porque se reducen los costos de producción de nuestros pequeños productores y pueden ser más competitivos. Todos nuestros productores están certificados con buenas prácticas agrícolas, eso es fundamental, porque si no, no pueden vender su producto en ningún mercado, ni local ni internacional. Y lo otro que, pues digamos, es súper clave es que las organizaciones empiezan con un número pequeño de productores y luego se va multiplicando porque son efectos demostrativos. Entonces, es interesante ver que en oportunidades rurales el promedio eran de 20
miembros en la asociación y hoy superan los 50 miembros cada una de estas asociaciones. También en alianzas productivas, en todo lo que hemos trabajado, está garantizada la comercialización y las inversiones del Estado son muy altas porque ya hay inversión en infraestructura física, centros de acopio. Entonces todo esto pues le genera a los productores un gran impacto. En economía familiar campesina, como el programa antes se llamaba Agricultura Familiar, la visión del ministro ha sido economía familiar campesina y esto quiere decir generación de ingresos. Nuestra medición de impacto para la inversión del Estado es por cada peso invertido cuántos ingresos se le generan a la comunidad porque ha tenido ese acompañamiento integral. Yo quiero agregar que dentro del acompañamiento la CCI ha prestado y el año pasado se hizo un buen apoyo en asistencia técnica directa a las organizaciones. Entonces toda esta población que yo menciono pues realmente ha sido un trabajo mancomunado donde la mayor participación ha estado en las zonas más difíciles del país, donde más presencia tenemos es en la zona de Catatumbo, Nariño, estamos muy centrados también en toda la zona costera, tanto pacífica como atlántica, y estamos trabajando también con una participación importante en la zona de la Macarena, como es el renacimiento de la altillanura. Todo lo demás estamos, pues digamos, la cobertura es nacional, pero ahí es donde mayor concentración hay porque la necesidad es inmensa. Viceministro, alianzas productivas y la necesidad de asociatividad en el campo colombiano. Ministro, el programa de Alianzas Productivas es un programa que al país le ha servido mucho y que además, le informo a la opinión pública, es referente a nivel mundial como el gran ejemplo del Banco Mundial en diferentes zonas del mundo. El programa logró en el 2014 también una cifra histórica. 44.000 millones de pesos invertimos para confección de nuevas alianzas en todo el territorio nacional. Hoy hacemos presencia con alianzas productivas vigentes en 31 departamentos del país, que equivalen a 580 municipios de la territorialidad colombiana, lo más apartado. Pero el dato más interesante es el social. 6.900 familias de lo más bajo de la pirámide social rural han sido beneficiadas con el programa de alianzas. Y el programa de alianzas productivas tiene una finalidad específica, es tomar el proyecto desde su origen y garantizar el acceso a un mercado durante larga vida a precios justos de mercados para esos agricultores. Y hoy podemos ver, por ejemplo, cómo pimienta negra, producida mediante el esquema de alianzas en el Putumayo, se comercializa como parte de responsabilidad social en muchos de los restaurantes más importantes del país. Y esto nos llena de mucha satisfacción, ministro, porque es un programa que va directamente a la base de la pirámide social rural y logró estos significativos resultados durante la vigencia 2014. Muy bien, y para terminar este segmento me gustaría preguntarle a la doctora Adriana Senior, durante el 2014, con todo ese esfuerzo que se hizo a través de la CCI, ¿cuál es el programa o los programas que la llenan de mayor satisfacción por el resultado obtenido? Bueno, yo creo que la mayor satisfacción, y eso lo vemos todo el equipo de trabajo, que nos vamos a las zonas más difíciles, donde podemos enfrentarnos a miles de situaciones, es ver cómo un niño que está ayudando a su papá a llevar la nota de registro de cuánto es el uso de sus agroquímicos o cómo fertilizó, y que no es que sea un trabajo, sino que su papá es analfabeta y el niño está ayudándole a tomar esa nota y la esposa está trabajando también en esa labor y todos en familia participan para que en medio de esa asociatividad cambie su vida y digan: yo antes sostenía a mi familia con menos de un salario mínimo y hoy en día, después del acompañamiento, de la inversión del Estado, de esa apuesta a que la gente puede tener una oportunidad de vida y una esperanza en el campo, digan sí se puede, y sus ingresos superan ya en este momento 1.5 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, son dueños de su proyecto, son dueños de esa pequeña empresa que puede llegar a ser grande, pero su vida cambió y le pueden entregar a sus hijos unas mejores condiciones para el futuro. Entonces, eso lo vemos claramente en los programas de oportunidades rurales, alianzas productivas y obviamente economía familiar campesina.
Entonces, el balance es que trabajar con la base de la pirámide, como dice el viceministro, vale la pena, porque estamos viendo que la gente sí puede salir de la pobreza, pero no dándole dádivas, sino generándole ingresos a la comunidad. Entonces, es una verdadera oportunidad. Gracias, Adriana, por todo lo que ha hecho usted en los últimos 17 años por el campo colombiano. Gracias. Viceministro, ¿cuál es su gran reto al frente de ese viceministerio y cuál es el gran reto que tiene el Ministerio de Agricultura en el tema de desarrollo rural? Ministro, yo diría que la implementación de lo que el Plan Nacional de Desarrollo Nuevo ha denominado las zonas integrales de desarrollo rural con enfoque territorial, y es articular de mejor manera los esfuerzos no solamente del sector agrícola del país, sino de otros sectores estatales, para llegar con la oferta completa a territorios en donde siempre hemos llegado de forma un tanto dispersa. Y en ese orden de ideas, de lo que se trata es de llegar con la vivienda, como usted decía, que es la base esencial para que una familia tenga un indicador chuleado, por decirlo de esta forma, para superar pobreza extrema, pero además con la carretera, con el puesto de salud, con el colegio, con el jardín infantil para la primera infancia, con el proyecto productivo y con otra serie de elementos que hacen posible que el concepto cobre vigencia. Eso es lo que está, digamos, de moda, por decirlo de alguna forma, a nivel mundial, y es el nuevo referente y el nuevo paradigma que tendríamos que lograr para efectos de que el desarrollo rural del país logre en cierta medida una mayor velocidad y de esa forma cerrar las brechas urbanos rurales que hoy estamos viendo, que aunque han disminuido, se mantienen todavía. Así pues, en el Ministerio de Agricultura desarmamos la palabra, pero tenemos una guerra frontal y nuestro enemigo es la pobreza en el campo colombiano. Queremos erradicar esa pobreza y a eso estamos dedicados. De 40 a 50 mujeres tenemos acá, madres cabeza de hogar. Estamos en el Ministerio trabajando fuertemente para que el 30% mínimo de esas inversiones que se van a hacer beneficien a la mujer. Muchas gracias. Y para finalizar esta rendición de cuentas nos vamos con el fortalecimiento institucional. Es muy importante porque, señor ministro, cómo se invirtieron los recursos durante 2014. Así es, y la importancia de esta parte de la rendición de cuentas es que le damos la claridad a los colombianos de cómo se invirtieron, qué elementos nos permiten saber que fue transparente esa inversión. Y en primer lugar tenemos a Juan Pablo Pineda, que está ahí en nombre de todos y cada uno de los funcionarios del Ministerio de Agricultura y de sus entidades adscritas, de todas las oficinas. Gracias a cada uno de ellos, desde la persona que sirve los tintos o que nos recibe a la entrada del ministerio, hasta quienes forman parte de la cúpula del ministerio, es decir, los viceministros. A todos ellos, a los directores, a los coordinadores, muchas gracias por la gestión desarrollada durante el año 2014. Juan Pablo, explíquele un poco a los colombianos cuál era el problema que tenían las convocatorias en el Ministerio de Agricultura y qué decisión se tomó para hacer más efectivas y más rápidas esas inversiones. Buenas noches, señor ministro. Nosotros, a la llegada el año pasado, en agosto, nos encontramos que el 60% de los recursos eran destinados a 10 departamentos. ¿Quiénes participaban en las convocatorias? Aquellos que tenían ese aparato, puede ser intelectual o administrativo, para poder llegar a cumplir unos requisitos que solicitaba el ministerio o cualquier entidad adscrita o vinculada.
En ese orden de ideas son muy pocos los departamentos y municipios que pueden llegar a tener esas calidades o esas cualidades. Eso generaba una desproporción en la inversión del ministerio. En este momento, ministro, estamos llegando al 100% de los departamentos de Colombia, articulando a las gobernaciones, a los secretarios de Agricultura, a los municipios, a las sumatas y, lo más importante, a ese finquero, a ese campesino que tiene sus necesidades pero que muchas veces no tiene quien la escuche. En este orden de ideas, lo que nosotros estamos buscando es poder beneficiar a 3 grupos de personas. Uno, los campesinos, que es ese pequeño productor. Tenemos una política diferencial para ellos. Otro es aquel que nosotros llamamos finquero, es la clase media del campo, que articula de pronto al pequeño y se articula al grande. Y ya el grande, que es el agroindustrial. Necesitamos trabajar con los 3 unidos, el pequeño, el mediano, el grande, el campesino, el finquero y el agroindustrial, si nosotros queremos tener un desarrollo oportuno y eficiente para el campo colombiano. Gracias, y con esto podemos saber, desde la Oficina de Planeación del Ministerio de Agricultura, cómo ha sido esa ejecución presupuestal en el Ministerio durante el año 2014 y comparativamente con años anteriores. Y aprovecho, hablando de planeación, para agradecer la colaboración permanente que tenemos de la oficina de la doctora Ángela Penagos en Planeación Nacional, quien es nuestra aliada en todos estos procesos. Contémosle a los colombianos cómo fue nuestra ejecución presupuestal y comparativamente cómo nos fue con respecto a años anteriores. Sí, señor ministro. En el 2014, el sector agropecuario dispuso de recursos por 3.4 billones y logró la mejor ejecución de los últimos 5 años, alcanzando el 92.7%. Es decir, desde el 2010 que se presentó el 74%, no se alcanzaba una ejecución tan alta, una ejecución real de recursos relacionada con la ejecución financiera, es decir, los recursos efectivamente pagados sobre los recursos comprometidos. Ok, ahora bien, más importante aún que la ejecución es si se ejecutaron de manera transparente. Y para eso tenemos a nuestra secretaria general que con su equipo de trabajo y con el equipo jurídico dedicó horas y horas de trabajo, mucho más de las 8 normalmente obligatorias de trabajo para lograr los resultados que hemos logrado hasta ahora. Lástima que estamos en 2014 porque los datos del 2015 son superiores incluso a lo logrado en el 2014. Pero queremos ahora informarle a la gente cómo se ejecutaron esos recursos. Cuéntenos, Alejandra, el tema de personal, cuánta gente está trabajando en el ministerio, cómo se ejecutaron los recursos, qué estamos haciendo para mejorar los procedimientos, en fin, cómo estamos administrando el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Bueno, ministro, en lo que tiene que ver claramente con el desarrollo y la ejecución de estos recursos, se realizaron 524 contratos y convenios que se hicieron en desarrollo de todos los proyectos que maneja el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con la única finalidad de llegarle al campo colombiano y de poder mejorar cada día más su condición de vida. De esta manera se hizo una articulación, como usted claramente nos lo ha indicado, y es integrando a las entidades del sector. Muchos de estos contratos y convenios se suscribieron con nuestras entidades del sector, toda vez que ellos son autoridad en la materia, por ejemplo la UNAT, la CCI. Entonces articulamos de esta manera esfuerzos a manera de no equivocarnos en la inversión de estos recursos, en lograr el objetivo y las obligaciones que hemos pactado para poder desarrollar en el campo colombiano. Y cómo no decirlo, ministro, que con estos recursos que nos asignó el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, logramos impactar a las familias de todo el campo colombiano. Igualmente contamos con una planta de personal de 300 funcionarios, de los cuales 46 son de libre nombramiento y remoción y 254 de carrera administrativa. Un tema importante que hemos podido desarrollar ahora es la oportunidad que le hemos dado a la gente de carrera de tener espacio en esos encargos que se han realizado. Bueno, cuentas un poco el ejercicio que hemos hecho con el tema de la carrera
y cómo hemos impulsado con esos encargos la motivación del personal del ministerio. Sí, ministro, desde este punto de vista y con nuestra planta de personal se han realizado encargos haciendo los estudios pertinentes que nos determina función pública para poder impulsar a los funcionarios que se encuentran trabajando para el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. De esta misma manera, ministro, se ha desarrollado el plan de bienestar que ha motivado muchísimo a los funcionarios de la entidad y a sus familias, porque a través de ellos se ha logrado una unidad, una integralidad que ha permitido que el ministerio cada día esté mejor. ¿Por qué? Como usted lo ha dicho, ministro, en varias oportunidades. Porque si los funcionarios están contentos trabajando al interior del ministerio, por supuesto, las políticas que el ministerio maneja van a redundar cada día más en el beneficio del campo colombiano. Samuel, ¿algún tema que se nos quede en el tintero que debemos resaltar? El tema de áreas sembradas, que creo que es importante resaltarlo, y los que usted considere que crea que es bueno que el pueblo colombiano conozca de viva voz del director de planeación del Ministerio de Agricultura. Sí, ministro. Efectivamente, en la vigencia 2014, el sector agropecuario creció 100.000 hectáreas. Esas 100.000 hectáreas fueron representadas en cultivos de palma africana, especialmente palma, plátano, también algunos frutales, y la producción creció en más de 1 millón de toneladas, alcanzando una producción total de 27 millones de toneladas en ese año. Otro punto importante, ministro, además de los bienes públicos en los cuales se orientaron la mayor cantidad de los recursos, fue también en los subsidios y las compensaciones que se otorgaron a estos productos y que fueron clave y muy importantes para su reactivación en el sector. Alejandra, ¿hay algún punto adicional que queramos resaltar? Sí, ministro, hemos trabajado en toda la política de eficiencia administrativa. Desde allí hemos fortalecido la política de cero papel, hemos fortalecido la gestión de calidad, la racionalización de trámites al interior de la entidad para que sus usuarios puedan de una manera más eficiente lograr y conseguir los servicios de la misma. La modernización institucional, ministro, que esta ha sido una política importante que usted ha traído, que es poder tener en mejores condiciones laborales a los servidores públicos de la entidad y de esta misma manera también impactar en las personas externas que vienen a solicitar un servicio. Es así como se adquirió una sede de un área de 5.654 metros cuadrados, aledaña al ministerio, a la sede que hoy tenemos, para de esta manera poder hacer una reestructuración de la planta y que hayan unas mejores condiciones laborales para todos. Desde aquí, desde el Ministerio de Agricultura, un agradecimiento muy especial a todos y cada uno de los funcionarios de las entidades adscritas, vinculadas y del Ministerio, que en una labor permanente, silenciosa, hacen posible que todo lo que hemos mostrado hoy sea una realidad. Un agradecimiento especial al presidente Juan Manuel Santos por habernos dado la oportunidad de seguir trabajando por el campo colombiano. Y un saludo muy especial a los 13 millones de colombianos que viven en el sector rural, diciéndoles que todas las mañanas me levanto pidiéndole a Dios que me permita darles esa oportunidad que todos están esperando en el campo, que me permita no equivocarme en las decisiones que tomo para que mi responsabilidad, que es transmitir esa oportunidad para el campo, en un momento histórico para el campo colombiano, a donde vamos a tener con seguridad unos resultados muy positivos, vamos muy bien. Este año hemos generado 234.000 empleos, tuvimos un crecimiento del 10% en las exportaciones de nuestros productos, estamos seguros que va a crecer el área sembrada en Colombia, vamos a ir garantizando poco a poco en este trabajo mancomunado de todo este equipo que ustedes vieron hoy, la seguridad alimentaria del país. Así que, Marian, usted que es experta, ¿por qué no nos ayuda a despedir esta rendición de cuentas con el agradecimiento muy especial a todos los que tuvieron la paciencia
de escucharnos durante estos minutos. Ministro, a usted muchísimas gracias, y con estos resultados vemos el compromiso del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural durante 2014 y por supuesto sigue vigente durante todo este año. A ustedes muchísimas gracias por habernos acompañado, señor ministro, a usted y sobre todo a ustedes desde sus casas, quienes estuvieron atentos de manera permanente a esta rendición de cuentas 2014. Hasta pronto. Hoy con el nuevo gobierno que tenemos, sí podemos actuar, que sí estamos nosotros presentes y nos está cumpliendo. Santos ha sido el presidente de los pobres, de los campesinos, que podemos decir que en la restitución de tierra, vivienda, parcela, le ha dado mucho a muchos campesinos. Gracias al ministro de Agricultura, acá al gobierno local. Gracias por cada uno de nosotros que hoy recibimos este subsidio. Gracias, señor presidente, por esta oportunidad que nos dieron a víctimas del conflicto armado. Hoy en día tenemos una resolución en mano, 19 familias con un proyecto empresarial. El ministro es un hombre que es muy generoso, dadivoso con el campesino, le da parcela, trata de que todos los campesinos tengamos un pedacito de madre. Rendición de cuentas, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.